Conceptos básicos sobre los costos de producción. Vamos a suponer una fábrica de borradores para pizarras. Aquí mostramos algunos de los cientos que producimos todos los días. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿De qué materiales están elaborados nuestros borradores? Observemos uno, agrandándolo para observarlo bien. Tienen una pieza de madera. Y otra de felpa, una especie de espuma especial. La madera se compra en láminas grandes, que las cortamos con una sierra. Y un operario se encarga de hacer este trabajo. Y así tenemos las piezas del tamaño adecuado. La felpa también se compra en láminas, que las cortamos con otra máquina. Y otro operario se encarga de hacer este trabajo. Y así tenemos las piezas del mismo tamaño que las de madera. El objetivo de todo esto es mostrar los costos de la producción. Ya vimos que empleamos dos materiales principales, la madera y la felpa, pero también usamos pegamento, lija, el empaque, entre otros materiales de menor importancia. También vimos que trabajan varios operarios cortando materiales. Pero también otro que hace las pegas y otro que empaca los borradores terminados. A su vez, hay un supervisor. Y, por supuesto, que hay un gerente. Por otro lado, hay que pagar el alquiler de la fábrica. También las máquinas se deprecian, además de que requieren mantenimiento. Además hay que pagar impuestos prediales, electricidad, agua, entre otros gastos. Todo esto se relaciona con los costos de producción. O sea, con la contabilidad de costos. Vamos a ver estos conceptos con más detalle. La contabilidad de costos trata de la acumulación y análisis de información de los costos de la producción. Información que debe ser relevante y útil para la planeación, para el control y para la toma de decisiones. Por ejemplo, en nuestra fábrica de borradores empleamos un sistema de contabilidad de costos que nos ha permitido obtener información muy importante sobre los costos de los procesos que realizamos para producir nuestro producto. Así hemos podido planear mejoras, controlar los desperdicios de materiales y tomar decisiones sobre los precios que cobramos. Ahora nuestra empresa es más competitiva gracias a todo esto. La contabilidad de costos tiene varias funciones o procesos. Primero está la identificación de los costos. Por ejemplo, nosotros identificamos que se requieren ciertos materiales y el trabajo de varias personas, y eso significa costos. Luego sigue la medición de los costos. Para esto coordinamos con los distintos departamentos para que se realicen los registros apropiados de los distintos costos, tanto las compras, los pagos de salarios, de alquileres, electricidad y todos los demás. Después tenemos la acumulación. Se tienen distintas cuentas mediante las cuales se acumulan los costos de los materiales, la mano de obra, etc. Posteriormente viene el análisis. Así, generamos ciertos reportes cada mes. De esa forma podemos conocer cómo se han comportado los costos de los distintos departamentos y de los distintos productos. Luego tenemos la interpretación. Comparamos los datos de los costos con nuestro desempeño de periodos pasados y con nuestras metas, y así nos damos cuenta si algo está fuera de los límites permisibles. Finalmente, viene la comunicación. Informamos a los distintos departamentos sobre los resultados de los costos, para que todos puedan tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso. Vamos ahora a indicar lo que llamamos los elementos del costo de producción. De acuerdo con todo lo que hemos dicho sobre los costos de producción de los borradores, hemos observado que hay un costo de materiales.
De estos materiales, hay unos que forman parte del producto y son fácilmente identificables en el producto, y los llamamos materiales directos. Este es el caso de la madera y la felpa. Pero hay otros materiales que no se identifican fácilmente en el producto, tienen menor importancia. Este es el caso del pegamento, la lija, los lubricantes de las máquinas, entre otros materiales, a los cuales llamamos materiales indirectos. Por otro lado, vimos que trabajan varias personas, o sea, tenemos un costo de mano de obra. Algunos trabajan en la elaboración misma del producto, como los operarios que trabajan en los procesos de corte. Este tipo de trabajo lo conocemos como mano de obra directa, porque también se identifica directamente con el producto. Pero también hay otros trabajos que no se identifican fácilmente con el producto, y es lo que conocemos como mano de obra indirecta. Por ejemplo, el trabajo administrativo y de supervisión. Pero también en la empresa hay un diseñador de productos, hay un encargado de mantenimiento, otro se encarga de la salud ocupacional, entre otras tareas que no se identifican fácilmente con el producto. Pero también mencionamos otros costos, como los alquileres, los impuestos territoriales, la electricidad, el agua, entre otros. Todos estos otros costos son costos indirectos, pues tampoco se identifican fácilmente con el producto. Así, podemos decir que tenemos un elemento que llamamos materiales directos. Otro que es la mano de obra directa. Y los costos indirectos de fabricación, que abarcan los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y todos los demás gastos indirectos de fabricación. Ahora vamos a pasar a estudiar varias clasificaciones y definiciones de los costos. Ahora consideraremos los costos de producción según su asociación con el producto. Tenemos que existen costos directos, que consisten en los costos de materiales directos más los costos de mano de obra directa. Tal como dijimos, estos son los costos que se identifican o se asocian fácilmente con el producto. Pero tenemos costos indirectos, o sea, aquellos costos que no se asocian o identifican fácilmente con el producto. Estos costos indirectos son los materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos indirectos de fabricación. Además, podemos clasificar los costos según su relación con la producción. Tenemos que existen costos primos. Los costos primos se refieren a los elementos integrantes del producto, o sea, los materiales directos, y la mano de obra directa. Por otro lado, tenemos los costos de conversión. Estos se refieren a los elementos que se emplean para transformar los materiales en el producto, y por eso los costos de conversión son la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Después tenemos los costos según su relación con el volumen de producción. Así, tenemos que hay costos variables. Estos son costos que dependen del volumen de producción, o sea, si producimos más, estos costos se van a incrementar, y cuando producimos menos, se van a disminuir. Los costos de materiales directos y los costos de mano de obra directa generalmente son costos variables, pues para producir más se requieren más materiales y se requiere trabajar más. Por otro lado, algunos costos indirectos de fabricación son variables, por eso le colocamos un asterisco. Por ejemplo, al producir más, se consume más electricidad, se requiere más mantenimiento de las máquinas, entre otros. Luego están los costos fijos. Estos son los costos que no dependen del nivel de producción, tal como un alquiler, cuyo monto es el mismo sea que se produzca mucho o que se produzca poco. Con frecuencia la mano de obra indirecta y los gastos indirectos de fabricación serán costos fijos, pues al producir más, sus montos serán los mismos. También podemos identificar los costos según las áreas funcionales de la empresa. Tenemos los costos de manufactura. Estos son los costos de la fabricación misma de un producto. Estos son los costos de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. Pero después tenemos que hay gastos o costos de mercadeo y ventas.
Estos consisten en los costos para hacer llegar a los productos a los clientes, y para lograr vender. Por eso incluimos aquí los salarios de vendedores, la publicidad, los costos de distribución, entre muchos otros. Además, tenemos los gastos administrativos. Estos son los salarios de los gerentes y otros puestos administrativos, pero que no pertenecen al área de producción, o sea, aquí podemos incluir el salario del gerente general, del gerente financiero, del de recursos humanos, pero no el salario de gerente de mercadeo, ni del gerente de producción, pues ya están incluidos en las categorías anteriores. También son gastos administrativos los alquileres de oficinas administrativas, los gastos de oficinas, como papelería, electricidad, depreciación de mobiliario, de fotocopiadoras, de computadoras, entre otros. Luego tenemos que podemos clasificar los costos según el periodo en el que se comparan con los ingresos. Tenemos entonces, que podemos distinguir los costos del producto. Estos son los costos que se identifican con la producción de un artículo. Por ejemplo, los costos de producir un borrador. Estos costos son costos de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Todos estos son costos que se pueden estimar para un producto determinado. Pero tenemos ciertos costos que no se pueden identificar con un producto, que son costos en función del tiempo. Por ejemplo, si pagamos un alquiler mensual de las instalaciones, estos no son costos identificables con el producto, sino con un periodo, en este caso por mes. Decimos que estos costos no son inventariables, pues no se identificarán con el costo del inventario del producto. Por otro lado, tenemos que podemos clasificar los costos según su relación con el momento en que se calculan. Tenemos entonces que hay costos históricos. Estos son los costos sobre el pasado o sobre la actividad pasada, solo se conocen después que se incurrieron. Por ejemplo, podríamos tener un reporte de los costos de materiales del mes pasado, o de los costos de mano de obra de la semana anterior. Pero tenemos también costos predeterminados. Estos son costos futuros, son los costos calculados con anterioridad a la ocurrencia de los costos reales. Pueden ser costos presupuestados. O sea, costos que preparamos sobre alguna base a través de un presupuesto. Pero podemos tener costos estándares. Estos son costos científicamente determinados, o sea, se basan en especificaciones y estudios bien fundamentados. Veamos que los costos predeterminados se calculan antes de realizar la producción, mientras que los costos históricos se calculan después de efectuar la producción. Luego tenemos los costos según el tipo de costo incurrido. Existen costos desembolsables. Estos son costos que normalmente se reflejan en una salida de efectivo, como el pago de las planillas. Y tenemos costos de oportunidad. Estos son que no involucran una salida de efectivo, y representan los posibles beneficios que se sacrifican al tomar una decisión. Por ejemplo, al decidir no comprar una maquinaria nueva, estamos renunciando a sus posibles beneficios. Los costos de oportunidad son muy importantes, pues están presentes en todas las decisiones que se toman, y por eso deben ser analizados cuidadosamente.